La verdad no peca, pero cómo enoja. Tercer podcast presentado por Roberto Dardón, un simple mortal. De regreso con nuestra narración, siempre de la mano de las obras de Carlos Sabino, el finado Ramiro Ordóñez Jonama y demás cronistas, nos quedamos cuando el teniente coronel Carlos Castillo Armas, ya en su exilio hondureño, comenzó a organizar su lucha por la liberación, haciéndolo junto con otros expatriados como el general Miguel Idígoras Fuentes, principal ex candidato opositor que compitió contra el teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán por la presidencia en los comicios de 1950. Aquel veterano en la política marchó junto con otros al ostracismo a la vecina República Salvadoreña. Como se expuso anteriormente, al empeorar la situación política en Guatemala, los líderes del anticomunismo buscaron algún tipo de acercamiento entre sí, desde sus destierros respectivos, en Tegucigalpa y San Salvador, pero sin suscribir ningún acuerdo hasta su reunión en esta última ciudad casi 2 años después. Aquel encuentro diose en llamar como el Pacto de Caballeros y sobrevino a principios de marzo de 1952. Entretanto, la iniciativa de reforma agraria llegó al Pleno del Legislativo el día 10 de mayo. Su discusión en el Pleno fue una mera formalidad, pues la aplanadora arbencista en el Congreso sobrepasaba por mucho a la minoría anticomunista. De allí que fuera promulgada 7 días después como el Decreto 900, el 17 de julio de 1952, iniciando así su aplicación en las fincas nacionales que estaban a manos del Estado a principios de agosto. Allí se distribuyeron parcelas a cada familia, siempre en calidad de usufructo y no mediante el otorgamiento de título de propiedad, tal como lo prescribía el mismo decreto. Cabe mencionar que originalmente aquellas fincas legítimamente obtenidas tiempo atrás fueron propiedad de ciudadanos alemanes, muchos de los cuales llevaban viviendo en nuestro país desde muchas generaciones atrás. Pero entre 1941 y 1944, por presión del Departamento de Estado americano, los bienes de aquella comunidad fueron intervenidos para luego ser expropiados en los últimos años del régimen liberal. Una visión literaria de aquel asunto tan complejo aparece en la novela Jinayá, del escritor Virgilio Rodríguez Macal, pues está ambientada en aquellos parajes y en aquellos tiempos tan turbulentos. Pero regresemos al meollo del asunto. La comisión redactora de la reforma agraria estuvo compuesta por conocidos sindicalistas y comunistas declarados, reunidos para su elaboración a puerta cerrada en el Chalet Pomona, donde vivió la familia Arbenz Vilanova mientras el coronel fue presidente de la República. Cabe destacar que algunos, en efecto, eran diputados, pero otros, como en el caso de Juan Manuel Fortuny, no lo eran. De acuerdo con las fuentes, la autoría casi integral de aquel documento corresponde al secretario general del Partido Comunista de Guatemala, es decir, el antes dicho Fortuny. Y como vemos aquí en la diapositiva, vemos a dos de estos caballeros que participaron en aquella comisión. A mano izquierda vemos al no tan conocido Víctor Manuel Gutiérrez Garvin, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala, eh, y al sí bastante mencionado Juan Manuel Fortuny. Pero regresemos a la narración. Pero antes de continuar, se tiene que aclarar lo siguiente. El decreto 900 no era un manifiesto de reclamos sociales ni económicos provenientes desde los de abajo, es decir, de los sectores populares, sino que era el reflejo emotivo de la joven dirigencia marxista-leninista, local, claro está, compuesta de la clase media capitalina y a cuyas aspiraciones de esta nueva clase política tenían un solo objetivo, que era alterar el orden social y económico vigente desde tiempos de Justo Rufino Barrios, mediante la reingeniería social y económica y administrativa del Estado. En sus páginas se muestra la concepción que Arbenz y compañía tenían del rol estatal frente al sistema capitalista,
revelando con crudeza tergiversaciones que hasta hoy siguen siendo consignas políticas e ideológicas. Lo que en última instancia nos interesa es aclarar que el capitalismo per se no es más que la relación entre la inversión de capital, sea humano, financiero, tecnológico y patrimonial, la libertad de mercados, o sea, el intercambio de bienes, productos y servicios, y la certeza jurídica, o sea, el respeto de contratos y obligaciones sobre y frente a la propiedad privada. Lamentablemente, aquel principio básico no fue comprendido por ninguno de los grupos políticos importantes de la época, fueran de izquierda o de derecha. Y prueba de ello es que las concepciones intervencionistas se reflejaron en la Constitución Política de 1945, o sea, la Constitución Revolucionaria, varios años antes de que la izquierda radical y los comunistas se hicieran del poder político, sindical y agrario en Guatemala. Al publicarse el contenido de la ley agraria, la indignación no se hizo esperar. Y para fines de aquel mes, es decir, el día 23 de agosto, se convocó una gran manifestación de las 5 principales organizaciones anticomunistas. Como en las ocasiones anteriores, la marcha terminó en disturbios asusados por la brutalidad policial de la Guardia Cívica, que era por entonces la Policía Nacional. Pero a pesar de todo, el Frente Interno Anticomunista pudo conformarse para acciones futuras. De cara a la norma entonces vigente, los partidos políticos se prepararon para las elecciones parciales de 1952, que renovarían curules y consejos municipales. Era un sistema parecido al gringo en el sentido de cuando programar sus comicios. En esta oportunidad, el Partido Comunista de Guatemala finalmente corrió en aquellos comicios, puesto que al cambiar su nombre tradicional, lograron esquivar la prohibición constitucional contemplada en el artículo 32 contra las ideologías internacionales, fuera el nacionalsocialismo, entiendes, el partido nazi, el comunismo o el falangismo, que es la versión española del fascismo. Todo esto lo llevaron a cabo en un congreso, que aquí vamos a pasar a ver una de las... Aquí vemos una de las fotografías que aparecen en el libro de Carlos Sabina, el último libro editado por este caballero. El día 19 de diciembre de 1952. La nueva personería jurídica del comunismo guatemalteco pasó a llamarse como Partido Guatemalteco del Trabajo, es decir, el PGT. Entonces, aquí rápidamente les explico. Vemos en esta imagen, bueno, no se ve tan claramente, pero aquí aparecen algunos personajes de la época. En el centro vemos al ya susodicho Juan Manuel Fortuny como candidato a la Diputación del Departamento de Guatemala, junto con otros líderes políticos e históricos tanto del exterior como del interior de Guatemala. Lo curioso es que alrededor de Fortuny vemos a Vladimir Lenin, el padre de la Unión Soviética, y a José Stalin, que en ese momentito todavía estaba en el poder en la Unión Soviética, y otros líderes que algunos más o menos se notan, la efigie de Justo Rufino Barrios, a la par de Stalin está Pedro Molina, y abajo, que no se logra apreciar bien, estaban Mao Zedong y Francisco Morazán. O sea, un caso curioso de juntar a varios personajes de tipo revolucionario que no necesariamente concordaban en sus principios ideológicos. Pero esa era la idea, de presentarse como un partido de índole revolucionaria y transgresor de todo el sistema burgués y capitalista. Pero bueno, regresando a la narración, como era de esperarse, en el resultado electoral publicado a principios de 1953, se mantuvo la mayoría relativa del oficialismo, es decir, 29 de 58 diputados, o sea, la mitad del pleno. Y aunque ya un tanto disminuida por la migración de votos hacia otros partidos revolucionarios no oficialistas, que a diferencia de la ocasión anterior lograron juntar 28 escaños de los 28, de los 58 del total, o sea, un 45% del pleno del legislativo. Sin embargo, aquí viene lo importante. El gran perdedor, sea por la persecución política u obstáculos impuestos por el régimen, fue el Frente Anticomunista, que en esta ocasión perdió a más de la mitad de su bancada anterior. O sea,
De los 12 apóstoles elegidos 2 años antes, solo quedaron 5 diputados, o sea, menos del 10% de la Cámara. Y de esa forma el anticomunismo pasó a ser políticamente irrelevante. En cuanto al resto de los partidos independientes, a pesar de su número, como ya hemos mencionado anteriormente, demostraron ser una simple comparsa de la mayoría oficialista, con lo que el arbencismo mantuvo el control del Congreso de la República. Esto le facilitó la tarea al Ejecutivo y a sus entidades subalternas como el Departamento Agrario Nacional, DAN, para dar luz verde a las primeras expropiaciones de fincas particulares. Todo esto empezó el 5 de enero del año 1953. Cuando le tocó el turno a la frutera, le fue expropiada casi 3/4 partes de su patrimonio registrado en los departamentos de Izabal y de Escuintla. En sus memorias, el secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo consideró aquello, sea genuinamente o de forma extemporánea a conveniencia personal, como un error técnico y político serio, diciendo que Arbenz tomó aquella decisión en forma precipitada. Contaba Fortuny que el plan original buscaba neutralizar a los terratenientes locales, dejando al siguiente gobierno revolucionario la responsabilidad de enfrentar a la UFCO y a la Embajada de los Estados Unidos. Arbenz argumentó con su modo ya habitual de que la idea no era suya, sino que de los diputados frente populistas Alfonso Bauer Pais, presidente del Banco Agrario Nacional, y Oscar de León Aragón, ambos como miembros de la Comisión para la Reforma Agraria. En cualquier caso, aquel paso en falso del gobierno resultó ser a la postre totalmente innecesario. A pesar de todo su poderío monopolístico, la frutera no había dado motivos reales para aquella resolución. La United Fruit Company y sus empresas subsidiarias locales eran la mejor patrona y empleadora de Guatemala, asimismo que la mayor prestadora de servicios públicos. Sus empleados gozaban de granjerías incluso mejores que las prestaciones de ley otorgadas a la burocracia de cuello blanco y cuello azul. ¿Qué es la burocracia de cuello blanco y cuello azul? Me van a preguntar. Bueno, simple. La de cuello blanco es la que se mantiene en las oficinas y la de cuello azul la que se encontraba en las empresas de prestación de servicios como el ferrocarril. Por tanto, los sindicatos que pululaban en el seno de aquella transnacional desde tiempos de Arévalo tenían mayores motivaciones políticas que laborales. Al principio, el Departamento de Estado americano se limitó a dar el apoyo a esta compañía en su litigio contra el gobierno de Guatemala, remitiendo el caso a la Corte a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero a la luz de los hechos, aquello no trascendió del mero gesto de solidaridad y nada se logró. Pero volviendo a las justificaciones oficiales que hoy en día continúan repitiéndose insistentemente. Las condiciones de aquella expropiación ocultaban datos que no cuadraban con el discurso del gobierno. Si bien la frutera era el mayor terrateniente de Guatemala, el porcentaje de lo expropiado correspondía entre el 4.5 y el 6.19% del total de tierras cultivables a nivel nacional. Es decir, no todas las tierras en Guatemala, los 108.889 kilómetros cuadrados, son susceptibles de poderle sacar algún tipo de rentabilidad económica, sino solamente un porcentaje muy pequeño, sobre todo si es para uso agrícola de explotación extensiva. En definitiva, y que con datos en mano, la frutera, al menos en Guatemala, no era como la viene pintando desde entonces la propaganda. En su mayor parte, lo expropiado eran tierras alejadas de centros urbanos y por tanto de difícil acceso para las masas campesinas por la falta de infraestructura vial, no digamos de servicios mínimos. En definitiva, el sistema de rutas nacionales solamente llegaba a las cabeceras municipales y departamentales, no hacia la ciudad capital, por lo que transportarse y dirigirse hacia las poblaciones menores, entiéndase, a las aldeas, caseríos, no digamos a las fincas, era un poco bastante más complicado. De tal manera que una vez consumados los hechos,
Aquellas posesiones fueron ofrecidas no al campesinado miserable y depauperado, sino a funcionarios del régimen arbencista. Con aquello se confirmó la razón política de la reforma agraria. Independientemente de cualquier justificación para legitimar aquel despojo, como un supuesto ventajismo marrullero de la frutera pudiera haber tenido y ejercido desde el tiempos de desde la dictadura cabrerista, la forma de cómo el gobierno de Arbenz se apoderó de aquellas tierras fue a todas luces injusta y peligrosa. Y sostengo este argumento porque el decreto 900 dio a la pauta de que al aplicar aquel semejante arbitrio a una transnacional todopoderosa, nada garantizaba de que otros propietarios rurales, fuérase latifundistas o minifundistas, es decir, grandes propietarios o pequeños propietarios, quedaran libres de la discrecionalidad del DAN, el Departamento Agrario Nacional, más cualquier acción fuera de la ley por parte de sus ramificaciones políticas, es decir, los comités locales. Por tanto, cualquier propietario de tierras, sin importar el tamaño de su heredad, quedaba expuesto a convertirse en víctima de la conflictividad social. Pero aquello no se quedó con meras disputas entre propietarios y comités agrarios. Sin importar qué mecanismos de arbitraje hubiera podido estipularse en la ley agraria, el desorden aplicado durante las expropiaciones dio lugar a numerosos casos de corrupción, donde hubo funcionarios sobornados por finqueros, que eran generalmente familiares y cercanos al régimen, quienes buscaban no verse afectados como a los demás. De aquí que la norma no se aplicara en forma pareja ni igual para todos. De forma simultánea a lo anterior, ya se venían operando algunos cambios muy importantes en los Estados Unidos, cambios de tipo político, que en lo sucesivo darían un giro a su política externa y que en definitiva afectarían sus relaciones con países de tipo como Guatemala. Me explico. El anticomunismo abanderado por el entonces senador Joseph McCarthy ya se había asentado sus reales en la mentalidad de aquella nación. Cuando Ike Eisenhower, el famoso comandante supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la última guerra mundial, asumió la presidencia de los Estados Unidos, con ambas cámaras en el Congreso en poder de los republicanos, el día 23 de enero. Desde aquel momento, su gobierno prestaría mayor atención a este rincón de América Central, debido a ciertos rumores de turbulencia política relacionados al comunismo. En ese cambio de marea política, los hermanos Dulles, miembros de una familia washingtoniana con tradición en el servicio diplomático, jugaron un papel fundamental en sus respectivos puestos dentro del gabinete de Eisenhower. John Foster fue nombrado secretario de Estado, es decir, la Cancillería, y su hermano, Alan Welsh, como director de la CIA, la Central de Inteligencia Americana. En aquello no habría tenido mayor trascendencia de no ser porque hasta 1944 ambos fueron miembros de la firma Sullivan and Cromwell, representantes legales de la United Fruit Company. De esta manera, el cabildeo político de la frutera con la Casa Blanca sería directo. Pero de vuelta a Guatemala, con el decreto 900 ya puesto en vigor, todo agricultor guatemalteco se vio expuesto a los caprichos de quienes dirigían y operaban desde el Departamento Agrario Nacional. Pero sus peores temores se hicieron evidentes con un caso emblemático, muy poco conocido, por cierto, que revelaría en toda su magnitud los alcances de aquel decreto. Hablamos, claro está, del amparo interpuesto por el señor Ernesto Leal Pérez contra la reforma agraria el día 1 de febrero de 1953. Don Ernesto pidió audiencia a la Corte Suprema de Justicia a raíz de que su finca fue invadida por miembros del Comité Agrario Local de San Juan, Zacatepeques. De acuerdo con los parámetros contenidos en el decreto 900, su finca no estaba sujeta a expropiación y por tanto la ocupación era ilegal. Por eso, cuando los magistrados fallaron a su favor, interpelaron al presidente de la República, quien era árbitro último de aquellos casos según la reforma agraria. Pero como en otras ocasiones, Arbenz se desentendió y remitió el caso al Congreso de la República.
que a la medianoche del 6 de febrero, y en forma casi unánime, destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ampararon al señor Leal Pérez. Con una barra dentro del hemiciclo llena de exaltados y las calles atiborradas de masas sindicales y demás comités agrarios, se dieron incidentes donde gritaban consignas tales como: sin tribunales no podemos vivir, sin, perdón, sin tribunales no, sin tribunales podemos vivir, sin tierras no. O, en un Estado de Derecho, las leyes se respetan, pero en un Estado revolucionario, las leyes se cambian cuando obstaculizan el bienestar social. Y así como dice en esta fotografía un tanto borrosa que encontré en internet, todo aquello se llevaría a cabo pese a quien le pese. Esa fue una consigna recurrente durante toda la década revolucionaria. Aquella noche, finalmente, la oposición anticomunista comprendió que la defensa del orden constitucional era un ideal que descansaba sobre letra muerta, puesto que la justicia quedó a merced del poder político. Irónico, ahora es al revés. Desde entonces, no les quedó más remedio que buscar otros medios más directos para conjurar los desatinos y excesos provocados por el gobierno del coronel Jacobo Arbenz. Como caso todavía más curioso, debo mencionar que, por aquellos días, el estudiantado y buena parte del claustro y autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala eran, en su mayoría, oh sorpresa, fuertemente anticomunistas, por lo que cerraron filas alrededor de los magistrados destituidos y que, pues, como dato adicional, uno de los cuales llegaría a ser vicepresidente de la República, ya llegaba a su vejez. Los primeros, es decir, los estudiantes, con su conocido tono huelguero y contestatario, organizaron una manifestación frente al Palacio Nacional, con la siempre desgraciada conclusión tan típica de aquella democracia tan primaveral, con detenidos, heridos y muertos. Ya sin el estorbo de una oposición política importante, la planadora arbencista del Congreso aprobó un plan quinquenal, enviado, claro, como siempre, por el Poder Ejecutivo, mediante la emisión de bonos por un valor de más de 20 millones de quetzales, el día 10 de marzo, que quedó respaldada por una reforma fiscal, es decir, se subirían los impuestos, o aumentarían, si se quiere, 10 días después. Aquella deuda que equivalía al 27% del presupuesto general aprobado 3 meses después, pretendía con aquella cantidad ejecutar la infraestructura prescrita en dicho plan. Y como es de interés general saber, los planes quinquenales son un concepto de planificación económica creado por los soviéticos, donde el Estado planifica durante un periodo de 5 años las metas económicas que sus ciudadanos deben cumplir sin objetar dentro de sus dominios. A pesar de su origen comunista, el plan quinquenal fue adoptado posteriormente por regímenes autoritarios en otras latitudes sin importar su orientación política, para últimamente volverse una moda entre las llamadas democracias populistas. En ese orden de ideas, y siendo congruentes con su postura prosoviética, se organizó en el Pleno del Congreso, con excepción de los 5 diputados anticomunistas, un homenaje póstumo, el día 12 de marzo, a la memoria del recién fallecido camarada Joseph Stalin, que ocurrió el 5 de marzo. Aquel fue, hasta ese momento y durante 30 años, el premier supremo de la Unión Soviética. Pero ya por aquel momento se empezaban a conocer, o empezaba a darse en el conocimiento público sus muchos crímenes, entre los cuales se campeaba el del genocidio, que fueron cometidos durante su larga dictadura, pero aquello de igual forma no impidió que los comunistas guatemaltecos le rindieran pleitesía al principal líder del comunismo mundial. Aquel despliegue fue una muestra lamentable de cómo opera el culto a la personalidad de los más radicales entre los más fanáticos de cualquier ideología. Pues le prodigaron y le siguen prodigando, porque esto continúa siendo una práctica muy usual, les prodigan honores y palabras muy poéticas y exaltadas
a los déspotas más ruines y despiadados que ha podido generar la, la especie humana. Al estudiar la figura de Stalin, me di cuenta que existen curiosas semejanzas con otro déspota bien conocido en la historia guatemalteca, que pues ojalá se llegue a dar la oportunidad para poder estudiar un poquito más, y me refiero a Manuel Estrada Cavera. Mientras tanto, se daban aquellos devaneos en la cosa pública guatemalteca. Por aquellas fechas, es decir, el 15 de marzo, un importante enviado del Departamento de Estado, John M. Cabot, reportó en un informe a Eisenhower que el peligro comunista en Guatemala en realidad tenía fundamento. Y la sorpresa no habría terminado todavía. Aquel mes ocurrió otro malogrado levantamiento armado en la villa de Salamá, el día 28 de marzo de 1953. Un gran número de simpatizantes anticomunistas, tanto civiles como militares de baja y descontentos con el régimen, trataron de tomar aquella importante población del norte guatemalteco. Pero la improvisación los hizo fallar de nuevo en su intentona golpista, pues la operación no estaba coordinada con los demás grupos del frente interno. Como era de esperarse, la reacción del Ejército de Tierra y el Cuerpo Aéreo de Guatemala, es decir, la entidad antecesora a la Fuerza Aérea de Guatemala, la Fuerza Aérea Guatemalteca, perdón, no se hizo esperar. Al igual que lo ocurrido 4 años antes en la ciudad capital a razón del asesinato del coronel Arana, las tropas y la aviación terminaron aplastando aquella rebelión en muy poco tiempo. Y como siempre, no solo se cargó contra los sublevados, puesto que con la ya acostumbrada suspensión de garantías constitucionales, la Guardia Cívica emprendió una persecución sistemática y el encarcelamiento que llevó a muchos desgraciados a la tortura contra buena parte de los líderes políticos opositores, que nada tuvieron que ver con el alzamiento, como fue el caso de un personaje también un poco olvidado llamado Guillermo Flores Avendaño, un personaje muy importante a mi parecer. En esta ocasión, la represión fue tan brutal que muchos optaron por escapar al exilio, algunos a México, pero el resto rumbo al trifinio hondureño salvadoreño. Pero bueno, por lo pronto hemos terminado la tercera entrega sobre estos hechos que solemos desconocer de la época revolucionaria en Guatemala. Por lo que paso a suplicarles, siempre me acompañen en la siguiente entrega de esta narración que será publicada muy pronto. Por lo demás, me despido de ustedes. Hasta pronto.